donde las organizaciones han tenido que reinvertirse en su tema de venta, generar omnicanalidad, generar diferentes estrategias de venta en el mundo digital, se abrieron nuevos riesgos a esas marcas. Los centros comerciales hoy están trabajando con mundo digital, están trabajando con omnicanalidad y eso también los está llevando a exponerse a unos riesgos que de pronto en su momento no están calculando en sus temas de responsabilidad con clientes. Pero esto que les voy a explicar y que les voy a contar es básicamente el reflejo de experiencias, de conocimiento y de pues, lecturas y toda esa fusión que podríamos decir todo está en una licuadora para hacer algo bien sabroso. Yo voy a comenzar hablando un poco sobre lo que era el antes, porque pues obviamente todo el mundo ha pensado que los negocios de comercio han salido de circulación, han quebrado o han bajado la persiana, como digo yo, han bajado la puerta por el tema de pandemia. No, eso es uno de los tantos riesgos a los que se ha tenido que enfrentar marcas como Macy's en Estados Unidos y muchísimas más en Europa y acá en América. Porque pues la amenaza como tal no ha sido solamente el COVID, el tema de muchas marcas que jamás pensaron en la venta en Internet son marcas que han estado condenadas a desaparecer porque nunca consideraron que la venta por Internet fuera a ser una amenaza para ellos. Y hoy en día está demostrado que una marca que no solamente venda por la tienda física, sino en la tienda digital o en el mundo digital, es una, digamos, marca que va a prevalecer en el mercado. Y en la medida en que se potencialice más la posibilidad de llegar a los clientes a través de canales de Internet, obviamente esto va a hacer que la marca sea mucho más rentable. Ustedes ven, por ejemplo, en pantallas marcas como Joe's, que están fuera del negocio precisamente por no haber pensado solamente, por haber pensado solamente en el mundo físico y no en el mundo digital. Esta es la presencia de lo que son las principales marcas de retail y las principales marcas de centros comerciales en Colombia, y a su derecha de pantalla ustedes encuentran centros comerciales solamente localizados en Bogotá. Colombia tiene aproximadamente más de 5.000 tiendas entre todas las marcas, podríamos llamar desde la más predominante, que es el Éxito, hasta llegar a tiendas mucho más pequeñas, que se vieron afectados por la pandemia una vez comenzó el 19 de marzo en Colombia. Los centros comerciales también en su momento fueron, digamos, víctimas de este riesgo, que en su momento ninguna, quiero ser claro con esto, ninguna marca de comercio lo calculó en una matriz de riesgos para saber cómo enfrentarlo. Y si les voy a contar ahora el único caso conocido hasta el momento en el mundo de una marca que compró un seguro contra pandemias y la compañía aseguradora Marsh lo indemnizó con 114 millones de dólares. Y fue la única marca a nivel mundial conocida que se preparó y adquirió un seguro contra pandemias. Y digamos que todo lo que ellos tenían proyectado para hacer en eventos, lo lograron rescatar y tal vez sacar mucho mayor provecho en ese pago de esa indemnización o de esa prima de seguro. No hay una sola marca en Colombia que no haya sido afectada por el COVID. Ninguna marca puede decir que en su momento ha salido airosa del enfrentamiento que hemos generado entre este nuevo riesgo y las operaciones comerciales de las organizaciones con las cuales yo trabajo. Después de Taylor y Fayol, que fueron los padres de la administración, el señor Peter Drucker, que tal vez es una de las personas de la administración moderna más conocedora de estos temas, decía que el primer negocio de una organización es sobrevivir, no es vender, es sobrevivir. ¿Por qué? Porque era consciente que alrededor de esa supervivencia hay muchísimas cosas que pueden afectar la permanencia de una organización en el mercado. Él decía que el principio guía de la economía comercial no era maximizar utilidades, sino evitar las pérdidas. Digamos que esa frase hoy en día cobra muchísimo mayor vigencia, porque yo pienso que esta situación que ha vivido el planeta con respecto al tema de la pandemia ha sensibilizado, ha concientizado y ha puesto a pensar a muchas organizaciones de una manera muy diferente respecto a sus riesgos y cómo enfrentarlos en un futuro. El virus comenzó en noviembre del 2019 y ningún país reaccionó. Todos pensaron que esto era un tema de gripa focalizada en China y obviamente
Ningún país se dio a la tarea de poder anticipar y de generar planes de continuidad de negocio para cuando estos se presentaran, porque el peor problema de las personas que trabajamos en riesgos es pensar que un riesgo no nos va a afectar y lo dejamos fuera de una matriz, no lo calculamos dentro de una matriz de riesgos, no lo medimos en su impacto, no lo medimos en su criticidad, no lo medimos en su frecuencia, no determinamos los controles adecuados y validamos si los controles son los adecuados, porque a veces pensamos que los controles que implementamos son los adecuados y resulta que como no los evaluamos ni los medimos de manera continua, no determinamos si son realmente efectivos para la gestión del riesgo. El 20 de marzo, meses después de iniciar el contagio en Oriente, Colombia entró en aislamiento y el comercio cerró, empezaron los contagios y la economía entró en crisis. Llevamos prácticamente 5 meses cerrados de manera intermitente y ninguna empresa anticipó el riesgo. Y aquí el caso que yo les decía. Un matemático gringo llamado Nathan Wolf, propietario de una compañía de análisis data, miró a través de la historia que las pandemias se daban una vez cada 100 años, cada siglo. Y con esa proyección de data y con esa información estadística, pues se la presentó a 2 compañías aseguradoras, las más grandes del mundo, ¿sí? Y creó la póliza exclusiva contra pandemias. La ofrecieron a un montón de clientes. Imaginen los clientes que pueden tener la compañía Marsh, que es la segunda aseguradora más grande del mundo y de las segundas más importantes, ¿sí? Y ninguno estuvo interesado. Solamente la organización Wimbledon, que es la organizadora del torneo de tenis más importante del mundo, ¿sí? A través de otra compañía compró el seguro y después de lo que sucedió con la pandemia, Wimbledon fue indemnizado con 114 millones de euros. Esta es una publicación de la revista Semana de julio de este año. Es para que miren cómo las organizaciones a veces piensan de manera diferente frente a sus riesgos. Hay organizaciones muy robustas en la gestión del riesgo, muy afinadas en la organización del riesgo. Y ojo, cuando yo digo afinar, yo no me refiero a que estén certificadas porque las organizaciones no se certifican y las personas no se certifican en la norma ISO 32000. ¿Sí? Yo siempre he dicho que más que certificarse una organización en cualquier sistema o en cualquier norma, no es solamente alcanzar una certificación, es mantenerla y mantener las buenas prácticas de la gestión de esa certificación. Siempre diré que no es importante certificarse, lo más importante del tema es tomar las mejores prácticas para poder gestionar los riesgos de la organización. Hoy estamos así, ¿sí? Una economía muy golpeada, un sector comercial supremamente destruido, donde todos los comerciantes levantan la mano, donde el sector salud levanta la mano y muchas marcas vendiendo por internet, pero estamos trabajando sobre lo que llamo yo los escombros de esa crisis. Y en ese momento vamos a empezar a levantar un nuevo panorama económico para las organizaciones. Las empresas hasta ahora están empezando a comenzar la operación. Ustedes ven con la nueva legislación que salió de la alcaldía, se han abierto todos los sectores prácticamente, en un 80%. Hay sectores que están cerrados, los colegios, los gimnasios, los bares, las discotecas, pero muy seguramente a futuro esto va a funcionar. Y aquí vamos a tener que entender que vamos a tener que convivir con ese riesgo por mucho tiempo, y yo lo digo por mucho tiempo porque la historia nos ha demostrado que a pesar de los avances científicos, las primeras vacunas que salen para una enfermedad como la que actualmente golpea al mundo, por lo general son experimentales. Días pasados leía un artículo en el internet donde decían que la organización AstraZeneca, que es un laboratorio a nivel mundial, va a ser de los primeros en mover vacunas a nivel mundial, pero una de las condiciones de esa administración de vacuna era que los gobiernos que adquirían la vacuna debían dejar indemne a AstraZeneca por el uso de la vacuna, o sea, por los resultados o los efectos adversos que la vacuna pudiera generar. Entonces, eso lo que da inmediatamente es la sensación de que la vacuna es experimental, no es una vacuna que ya sea en prototipo o una vacuna que sea definitiva para la humanidad. Antes del 19 de marzo, y lo hablo con fecha Colombia, no lo hablo con las fechas de otros países, porque los países fuera de Colombia empezaron a cerrar mucho antes del 19 de enero.
Los almacenes de cadena y los centros comerciales tenían varias características. Eran amigables con las mascotas, porque pues hoy en día se considera comercialmente que la mascota es un miembro más de la familia, es amigable con el medio ambiente, era incluyente, ¿sí? No genera ningún tipo de discriminación, es responsable con sus clientes, genera experiencias, porque obviamente lo que las marcas hoy en día deben generar en sus clientes es experiencias que se recuerden para que vuelvan al centro comercial o al almacén. Omnicanal, que haya muchos canales de venta para fortalecer el objetivo primario de las organizaciones. Que sea respetuoso, pero sobre todo que sea seguro. Después del 19, esto pasó a un segundo plano. No lo olvidamos, no los echamos en saco roto. Hay que conservar esos principios de ser amigable con las mascotas, con el medio ambiente, de no generar discriminación, pero tenemos que empezar a mirar de una manera más diferente el tema, porque lo que ha sucedido durante estos últimos 5 meses nos tiene que hacer reaccionar y pensar de manera diferente. Los nuevos comercios deberán ser centros de experiencia y puntos de interacción con personas para recibir a un cliente más conocedor de sus derechos, de la legislación y con acceso ilimitado a redes sociales y con nuevos riesgos. No hay nada que no pase en un almacén de cadena, en un centro comercial, en la vía pública o en cualquier parte de la ciudad que no sea captado con un celular y que se pueda subir en cuestión de segundos a una red social para que se viralice y con las consecuencias de impacto reputacional y de marca que esto podría generar para una organización. Hay un problema, y lo dije al principio. Cuando abramos, seguiremos pensando en hurto, fleteo, cosquilleo, robo y atraco, porque ese es el común denominador de las organizaciones comerciales. Por lo general, las organizaciones comerciales piensan que sus únicos problemas se concentran en riesgos de tipo social, ¿sí? Como estos que ustedes ven ahí en pantalla y les describo, ¿sí? Pero yo siempre he dicho que el tema de la gestión de riesgo es un tema holístico, es un tema que tiene que ser transversal a la marca. Debe tener en el radar absolutamente todos los riesgos, no solamente los riesgos sociales, porque puede que yo no tenga muchos problemas de riesgo social al interior de la marca, pero el solo hecho de que a mí, un ciudadano del común, se me tire de un tercer o cuarto piso dentro de un centro comercial, ¿sí? Eso es un riesgo que hoy en día es ya, que digamos, frecuente entre los centros comerciales y no lo tenga calculado en una matriz con los controles adecuados para gestionar no solamente el riesgo, sino la crisis y también la continuidad del negocio, porque obviamente me toca atender medios de comunicación, me toca atender comunicados, me toca atender entes de control, me toca atender entes judiciales, me toca cerrar el centro comercial o al menos parcialmente, evacuar, ¿sí? Y me toca abrir en el menor tiempo posible la operación comercial con lo que esto implica. Y así podría describirles muchísimos riesgos más que terminan afectando una marca del sector comercio. Pero por lo general, muchas personas que trabajamos en el sector, en las áreas de seguridad, pensamos que nuestros únicos problemas están en esas 4 palabras o 5 palabras, en el hurto, en el fleteo, el cosquilleo, el robo, el atraco. Hay que tener un universo de riesgos y eso lo vamos a ver enseguida. Hay que tener claro que si el negocio cambió, los riesgos cambiaron, pero desafortunadamente no lo hemos entendido y seguimos enfocados en esas 5 palabras. Hay un libro del siglo pasado, escrito entre el año 1955 y 1960, que se llama El liderazgo práctico en el control de pérdidas. Es un libro que escribió un señor de nombre Frank Bird, y tal vez fue el primer libro que impulsó los temas de la seguridad industrial y la salud ocupacional o la seguridad laboral en Estados Unidos. Uno de los países más fuertes en estos temas, siempre lo hemos dicho, es Estados Unidos. Tiene una legislación, tiene una jurisprudencia supremamente robusta para defender al trabajador. Y en ese libro se habla del iceberg y siempre se dice que por cada 10 eventos que suceden en una organización, hay 100 eventos que no se están viendo y que generan una mayor afectación. Esos 10 siempre serán la punta del iceberg. Entonces ustedes van a encontrar arriba siempre el riesgo que yo les describí ahora, el hurto, el fleteo, el cosquilleo y el robo o el atraco, ¿sí? Pero debajo de ese iceberg vamos a encontrar riesgos que son supremamente más impactantes en su tema tanto de
frecuencia como en su tema de criticidad. Incendios, explosiones, colapsos estructurales, accidentes de clientes, accidentes de empleados, estafas, fraudes, robo, atraco, vandalismo. Ustedes vieron que el año pasado, el 18 de octubre, Chile fue uno de los países más afectados con el levantamiento social y ese tipo de comportamiento o ese tipo de riesgo se materializó en Colombia entre el 18 y el 24-25 de noviembre y es algo que yo personalmente estoy diciendo que muy seguramente nos va a afectar a futuro porque la pandemia va a dejar mucho desempleo, la pandemia va a dejar muchas familias sin trabajo, va a haber sectores de la población y de la sociedad que van a resultar muy afectadas por carencia de muchos recursos y obviamente esto se puede materializar en riesgos delictivos. Delitos online, contaminación, acciones terroristas, suicidios, homicidios, falsos procedimientos judiciales, feminicidio. Miren, el tema de feminicidio es un tema que hoy en día tiene mucho impacto en las organizaciones comerciales. Ustedes en YouTube pueden encontrar muchos videos sobre temas de agresión de género masculino hacia el género femenino en centros comerciales, inclusive muertes, agresiones que han terminado en muertes y estas muertes han terminado en demandas contra los centros comerciales porque el centro comercial no supo cómo actuar para proteger a la mujer, no supo cómo gestionar ese riesgo, ¿sí? Y han terminado en un montón de situaciones de carácter legal. Agresión a empleados, agresión entre clientes, comunidades LGBTI, ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de casos de discriminación en Internet aquí en Colombia, donde equivocaciones de personal de seguridad han llevado a temas de demanda, han llevado al tema de sanciones, porque los vigilantes no saben cómo manejar comunidades LGBTI dentro de sus áreas o en almacenes de cadena. El tema de pedófilos es un tema que ha crecido mucho en Colombia, en los centros comerciales y almacenes de cadena, y no hay, digamos, unas herramientas muy claras con respecto al tema de poder sorprender a una persona pedófila en un centro comercial, en un almacén de cadena, sobre cómo debería ser o el deber ser de un tema de judicialización o de ponerlo a disposición de las autoridades. Las sanciones de entes de control o entes gubernamentales que sancionan por el incumplimiento de exigencias legales a las marcas, el robo de camiones, el exceso de personal de seguridad y ustedes ven en rojo el último que metí ahí, el tema biológico. Todos estos son riesgos que las organizaciones no lo gestionan dentro de su matriz y terminan aprendiéndolo en carne propia. Cuando tienen un evento es cuando dicen, bueno, ya tuvimos el evento, se manejó mal, nos generó una crisis, nos generó un tema de impacto de marca, un tema de reputación, hagamos un protocolo para que esto nos vuelva a pasar. O sea, ya las organizaciones como que a veces son reactivas, ¿sí? Porque nunca contemplaron dentro de esos riesgos inherentes a la actividad comercial que eso les podría pasar. Aquí es donde yo les digo que hay que hablar de tres conceptos a nivel organizacional. La gestión del riesgo, que es básicamente anticipar riesgos, generar controles, medir controles, y la medición de estos controles nos lleva a determinar si esos riesgos en frecuencia y en severidad nos pueden afectar y qué tan robustos deberían ser los controles para ese tipo de riesgos que ustedes los vieron en el iceberg pasado. Todo lo que les estoy diciendo de gestión de riesgos debe estar dentro de una matriz, debe existir un comité de riesgos, debe existir una política de gestión del riesgo. Hoy en día en Colombia existe una legislación que a veces como que no la tenemos muy en cuenta. El decreto 2157 del 21 de diciembre del 2017 ya habla sobre la gestión del riesgo, un decreto emanado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Y ahí dice claramente cuáles son los lineamientos que una organización debería seguir. Y cuando lo lee uno, la gente dice, no, pero venga, es que esto es para un tema de desastres. Léanse muy bien el decreto, yo se los invito a leer porque hay una aparte donde dice que lugares con afluencia masiva de personas se consideran que deben ser gestionados bajo la luz de este decreto. Entonces aquí es donde tenemos que ser muy claros que ya no es un tema voluntario, ya es un tema regulado. Y como tema regulado tenemos que empezar a darle gestión, porque básicamente cuando un ente de control llega a revisar una marca, va a exigir lo legal, lo que está en la ley. Y obviamente muchas de estas cosas a veces
por desconocimiento no las estamos gestionando, pero ese preciso desconocimiento no nos exime de la sanción, que esa sanción puede ser desde una multa hasta el sellamiento de un establecimiento comercial. Cuando un riesgo es mal gestionado, pasamos a un segundo concepto, la gestión de la crisis. Y es cómo vamos a proteger la marca, ¿sí? Y es donde vamos a determinar lo que la organización hizo o dejó de hacer para poder atender la materialización de ese riesgo. Aquí podemos encontrar que las crisis pueden ser de marca, las crisis pueden ser de procesos, las crisis pueden ser reputación, etc. Podemos encontrar muchas variables en la crisis. En el segundo aspecto es importante. Una cosa es un plan de emergencia y otra cosa es un programa de gestión de crisis. El primero, el plan de emergencia, que es básicamente el protocolo con el que yo atiendo un evento materializado de riesgo, un evento de riesgo materializado, está inmerso dentro del manual de crisis. El manual de crisis abarca absolutamente todo el proceder, el deber ser y la forma de hacer las cosas frente a un evento que nos puede sacar de una manera temporal o permanente del mercado. Y este manual de crisis debe contener absolutamente todo, nombres de voceros, qué se puede y no se puede decir frente a los medios de comunicación, cuáles deberían ser los libretos para hablar frente a la prensa, en qué palabras las deberíamos comunicar para no generar sensacionalismo, ¿sí? Qué posturas deberíamos adoptar, cuál es la primera línea de defensa para atender a las personas afectadas, etcétera, ¿sí? Y así como yo tengo riesgos en mi matriz de riesgos, como puede ser incendio, derrumbes, colapsos, etcétera, yo tengo que tener libretos para atender cada uno de esos riesgos materializados en el programa de gestión de crisis. Luego viene el programa de continuidad, y es lo que hoy en día ha golpeado más a las organizaciones comerciales. Es cómo voy a continuar operando con un problema que ya tengo materializado. ¿Qué debería yo hacer para darle continuidad? Y en el caso lo hablamos del retail, para darle continuidad a la venta de manera que el impacto sea menor. De manera que el impacto financiero, el impacto humano, el impacto operativo sea menor durante el tiempo que dure ese cese de actividades. Esas tres cosas es lo que nosotros hemos llamado en algunos círculos de colegas la gestión operacional. ¿Cuál es la gestión que hacemos para seguir operando? Para seguir administrando el riesgo, la crisis y la continuidad. ¿Para qué? Como les dije ahora, para prevenir las pérdidas. ¿Sí? Si yo con tienda abierta o con 200 almacenes genero el 101% de la meta de venta, ¿sí? Y tengo que cerrar 100 almacenes, ¿qué debería hacer para que la pérdida sea menor? Entonces ahí es donde yo tengo que pensar en temas omnicanales, en temas de venta en internet, en temas de venta por WhatsApp, etc. Aquí nacen muchísimas ideas y muchísimas estrategias que hoy en día muchas organizaciones tienen que repensar en caso de que algún otro factor de riesgo que genere una crisis se llegase a materializar nuevamente en las organizaciones comerciales. Y un programa de prevención de pérdidas y un programa de gestión operacional va dirigido a personas, va dirigido a activos, a reputación, a continuidad y a medio ambiente, a proteger esas 5 variables. Pueden haber más. Pueden haber más. Por ejemplo, alguien me dice, en activos está instalaciones, vehículos, transporte de carga, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué coloco yo personas? Porque las personas son el eje transversal de cualquier operación y lo hablaba yo en estos días en el foro sobre la confiabilidad. ¿Sí? Las personas son el recurso común en todas las operaciones de una empresa. Usted puede digitalizar, puede automatizar, pero siempre va a tener personas. Esto nos lleva a un concepto. Cualquier pérdida en una organización siempre se va a materializar en un solo factor: dinero. Un accidente de un cliente en un centro comercial, en un almacén de cadena, por negligencia nuestra puede convertirse en un tema de demandas que a la larga va a poder un cliente ganar. Y eso significa tener que pagar dinero en una indemnización. El robo de camiones, les voy a contar casos, por ejemplo. El lanzamiento de un celular de X marca, ¿sí? Y esta campaña del producto como tal en la tienda X
está siendo movido de una manera por medios de comunicación, por internet, por páginas, etcétera. Vamos a sacar el último celular, ¿sí? No voy a hablar de marcas, y resulta que todo el mundo está a la expectativa. Todo el mundo está a la expectativa. Vamos a comprar el último celular, aquellos que pues obviamente quieren vivir con su último celular, ¿sí? Generamos un folleto de circulaciones, sale el último celular este fin de semana, en la tienda Pepito Pérez va a estar el último celular y todo el mundo haciendo cola y abrimos la tienda y todo el mundo entra desmandada a comprar el último celular y resulta que el último celular se lo robaron hace 48 horas en un camión que venía para la tienda. La campaña de expectativa se cae y obviamente al cliente no le importa si el camión se lo robaron. Entonces nos roban un camión con 2.000 celulares que íbamos a vender en un punto de venta, ¿sí? Hemos perdido toda una campaña de expectativa, hemos perdido credibilidad de clientes, pero hay otro problema. ¿Cuánto demora reponer los 2.000 celulares que vienen importados? ¿Sí? Para que el cliente nuevamente venga a la tienda y resulta que entre el tiempo de la nueva importación, la competencia de esa marca lanza el celular y ellos sí lo sacan a la venta y el cliente que antes nos iba a comprar a nosotros va y se lo compra a la competencia. Miren cosas tan elementales como esta, cómo pueden generar unos temas medio hartos en los temas de credibilidad, de reputación, de continuidad. En continuidad, bueno, ya lo hablamos, y en medio ambiente, que es un tema que hace 15 años, 20 años viene en boga en todas las organizaciones. Hoy en día hablamos de huellas de carbono, hoy hablamos de medición de desechos, de vertimientos, etcétera, de todo lo que una organización hace. Y esto ya es un tema regulado, no es un tema normativo, porque una cosa son las normas y otra cosa es la regulación. La regulación son todos aquellos leyes, decretos, decreto ley, circulares, resoluciones, etcétera, que el gobierno expide a través de las diferentes instituciones o entes de gobierno para regular a marcas como la que yo represento. Aquí pueden encontrar ustedes algunos riesgos, riesgos de cumplimiento, que es lo que comúnmente llamamos riesgo legal, ¿sí? El riesgo operacional, el riesgo físico, los riesgos tecnológicos y los riesgos ambientales. ¿Hasta dónde se compromete el responsable o los responsables del área de seguridad en la gestión de estos riesgos? Es una persona que realmente está metido en los temas de riesgos, haciendo cumplir políticas, controles, actualizando matrices, revisando efectividad de controles, midiendo riesgos inherentes o riesgos residuales, mirando si el impacto de la materialización de ese riesgo se da sobre personas, se da sobre medio ambiente, se da sobre reputación, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es la competencia, tanto formativa como académica y de experiencia de esta persona que está al frente de cada uno de estos riesgos en la organización? Ahora, ¿qué viene para el comercio en nuevos riesgos? ¿Qué riesgos vienen derivados de la mala gestión? Aquí podemos encontrar el sellamiento de un establecimiento comercial. Eso sucedió aquí en Colombia. Por incumplimientos de temas legales. Entonces puede venir un tema de sellamiento y el sellamiento pues obviamente es un tema donde usted no puede operar bajo ninguna característica. Usted no puede abrir su establecimiento comercial. El establecimiento comercial está abierto a los dueños de locales, pero no está abierto al cliente. No se puede comercializar ningún tipo de producto con las sanciones más drásticas si usted llega a romper un sello o llega a abrir un establecimiento de comercio al interior de un centro comercial. Demandas de clientes por incumplimiento. Hay que estar preparados para lo que viene con respecto al tema del ingreso de los clientes a los almacenes de cadena y los centros comerciales, con lo que nosotros llamamos los cazadores de oportunidad, y es aquellas personas que se dedican a buscar momentos para tomar acciones legales contra las empresas por incumplimientos de las exigencias legales. Y el tema de COVID y la legislación que rodea todo el tema de COVID no va a ser la excepción. Entonces no va a faltar el cliente porque los clientes al interior del centro comercial no están usando tapabocas, ese cliente quiere aprovechar la oportunidad y demanda al centro comercial para sacar alguna ventaja económica de esa situación y muy seguramente lo va a subir a redes sociales con un celular, etcétera. Tenemos que estar preparados para ese tipo de temas. Por eso es importante que nosotros conozcamos muy bien la regulación, cuáles son las exigencias. Todos los días sale un decreto nuevo, todos los días sale una legislación nueva y yo los invito a que no solamente lo compartan por WhatsApp, yo les invito a que lean la parte de donde dice decreta hacia abajo, no se lean todo lo anterior, que realmente eso no es lo que
lo que en su momento les va a servir a ustedes. Lean lo que dice decreta hacia adelante, porque eso es lo que a ustedes les va a tocar cumplir a nivel de marcas comerciales. Pensábamos que el tema de COVID era un tema, digamos, un chiste. Esto sucedió en Barranquilla, sucedió con un centro comercial, donde el centro comercial abre supuestamente con protocolos de bioseguridad. Llega la patrulla anti-COVID de la alcaldía de Barranquilla, pasa revista del centro comercial y sella el establecimiento comercial, todo el centro comercial, por no cumplir con todos los protocolos dispuestos para el tema de COVID-19. Esto para una marca, yo no digo que es grave, esto es catastrófico, porque no solamente está en juego el tema de la venta, está el tema, la credibilidad de la marca frente a la comunidad. La normalidad inicia el 1 de septiembre y los centros comerciales y almacenes de cadena, pues creería yo que ya actualizaron su matriz de riesgo, ¿no? Ya, listo, vamos a empezar, concentrados todos, ¿sí? Listos para arrancar, aquí está la matriz, ya tenemos los controles, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tenemos los responsables, ya tenemos la gestión, qué documentos, qué indicadores vamos a gestionar de esa matriz, cómo lo vamos a medir, en qué medio lo vamos a almacenar, lo vamos a llevar en formaticos, o lo vamos a seguir llevando en forms, o lo vamos a llevar una data, ¿cómo lo vamos a llevar? ¿O realmente seguimos pensando en vigilancia? ¿Por qué? Porque hay unos riesgos que yo, Carlos Moreno, yo estoy visualizando de aquí a diciembre, y es qué tan catastrófico sería un rebrote en una temporada donde está la mayor venta del año en Bogotá. Un octubre, noviembre y diciembre, por ejemplo, donde se define la venta de una organización. ¿Qué tan catastrófico sería para un centro comercial cerrar en octubre y noviembre, por ejemplo? Si realmente no estamos metiendo dentro de una matriz de riesgos, no estamos gestionando el riesgo como lo exige la ley, ¿sí? Y no estamos diseñando los protocolos de una manera adecuada que cubra todas las brechas de riesgo por donde de pronto pudiéramos tener algún tipo de inconveniente de tipo con clientes, de tipo con entes de control, etc. ¿Seguimos pensando en vigilancia o realmente vamos a pensar en riesgos? Cosas que yo, Carlos Moreno, tenemos que mirar a futuro en una cadena comercial o en un centro comercial. Hay que repensar los seguros. Yo pienso que esto es una lección muy válida. Lo que nos ha pasado es una lección muy buena porque esto cambia la dinámica de las compañías aseguradoras, cambia la dinámica de las pólizas de seguro que toman los establecimientos comerciales y los centros comerciales. Hay que reevaluar las estrategias comerciales. Ya vimos que no podemos vivir solamente del mundo físico, o sea, no podemos vivir del ingreso o el tráfico de clientes hacia el interior del centro comercial. Tenemos que mirar qué otras estrategias comerciales debemos nosotros generar para generar el ingreso del cliente, que venga al centro comercial. Hay que pensar en la omnicanalidad, hay que pensar en estrategias digitales, como centro comercial o como almacenes de cadena para que las marcas que están al interior de los centros comerciales puedan mover la venta. Debemos ser más digitales, debemos trabajar más sobre la data, y cuando hablamos de trabajar más sobre la data, no es anotar en formaticos y luego pasar a un Excel y luego hacer las gráficas. No, esto genera un trabajo muy grande de reprocesos. Hay que pensar en herramientas digitales o en aplicaciones que me permitan llevar data en tiempo real y que yo la pueda analizar en tiempo real y no tener que echar mano de una persona para que consolide, meta los datos, los digitalice, los filtre, haga las tablas dinámicas, etcétera. Todo lo que estamos acostumbrados a hacer. Pensar más en riesgo y menos en vigilancia. Hay que convertir a la vigilancia como el aliado estratégico de la gestión del riesgo y no al contrario. Cumplir la ley, cumplir lo que dice la ley. Evitarnos problemas con los entes de control por incumplimientos de protocolos de aquí en adelante. Y tener muy claros los conceptos de responsabilidad social empresarial. Nosotros debemos ser claros que como marca nos debemos a unos clientes y debemos garantizar más que la seguridad, la tranquilidad de los clientes y de la comunidad que nos visita. El comercio no será el mismo después de esta pandemia, pero seguirá siendo el mismo si pensamos de la misma manera. Depende de las marcas pensar en qué dirección dirigen sus operaciones comerciales de aquí en adelante. Alguien decía, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener siempre el mismo resultado.
Tenemos que pensar en hacer las cosas de una manera muy diferente para tener resultados diferentes. Como les digo, el tema de COVID, más que un tema de pandemia, ha sido una enseñanza y así lo han tomado muchas escuelas de administración. A pesar de todos los muertos, a pesar de todos los fallecimientos, a pesar de todo lo que esto ha afectado, esto es una lección muy grande y tenemos que empezar a pensar de manera diferente frente a estas situaciones, porque si esto en este momento, como está, digamos, afectando a Colombia, a futuro viniera una situación peor, yo no quisiera imaginar qué va a pasar con la economía. El comercio y riesgos en el futuro. ¿Estamos preparados para un rebrote? Mire, esto es un tema que la gente no está midiendo y es el tema de la formalidad versus la informalidad. En estos días, la semana pasada, veíamos el enfrentamiento en el centro de Bogotá, en el sector de San Victorino, entre los vendedores formales y los vendedores informales, a punto de agredirse con palos, con piedras, con machetes, y los centros comerciales están midiendo este problema con la informalidad fuera de sus instalaciones. ¿Estamos preparados para eso? ¿Sí? Porque aquí va a haber, con el tema del desempleo que se va a generar después de esto, porque pues, ustedes ven las estadísticas que nos da el DANE, ¿sí? Ha sido la cifra más alta del desempleo en los últimos 40 años. Imagínense a futuro, la persona que no tiene un empleo formal, pues va a tener que llegar a la informalidad. Entonces, la informalidad alrededor de los centros comerciales va a crecer y esto va a terminar generando muy posiblemente choques de culturas entre el comercio formal que está en el centro comercial y la informalidad que está afuera. ¿Estamos preparados a futuro para el saqueo y el hurto a gran escala? ¿Por qué? Porque pensar que lo que nos sucedió el año pasado entre el 18 y el 22 de noviembre es un tema aislado, yo pienso que no. En Chile siguen sucediendo los saqueos, siguen sucediendo los problemas, lo escuchábamos del coronel Valdivia en estos días, siguen sucediendo los eventos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar preparados también para estas situaciones, ¿sí? ¿Cómo estamos preparados para ese saqueo y ese hurto a gran escala derivado del desempleo, de la informalidad? Y por último, yo sí les quiero dar un consejo y este también es muy de carácter personal. Hay que tener mucho cuidado con las certificaciones y sobre todo con las certificaciones en los temas de COVID. Últimamente, Icontec y muchas otras organizaciones que son muy sabias en los temas de riesgos, son muy sabias en los temas de los sistemas de gestión, ¿sí? De las normas técnicas, de las buenas prácticas, sacaron un sello para certificar el tema de instalaciones comerciales en los temas de COVID. A mí me parece fantástico, me parece muy bien porque eso demuestra el interés de una marca en mostrarle a un cliente que está haciendo todo lo posible por controlar el riesgo del COVID. Pero lo que yo siempre he dicho, alcanzar una certificación, alcanzar una norma como organización privada, ¿sí? No determina que estemos haciendo las cosas de la manera más adecuada. Por lo general, siempre para una auditoría la gente se prepara 2 días antes y eso mucho tiempo. Hay gente que prepara un día antes, ¿sí? Y tengan en cuenta que cuando un establecimiento comercial lo visita un ente de control, si es una alcaldía, si es una secretaría de salud, si es bomberos o cualquier ente del gobierno, el Ministerio del Interior o la Secretaría del Interior, ¿sí? De Industria y Turismo, visite un centro comercial, no le va a decir voy mañana, ¿sí? O voy ahora al mediodía, le va a llegar de un momento a otro y se va a quedar con lo que vea en el momento. Y si lo que ve en el momento es el incumplimiento de protocolos, muy seguramente va a existir problemas de tipo legal con el centro comercial. Las certificaciones son muy buenas, pero hay más que adquirirlas, hay es que mantenerlas. Un protocolo no es solamente para mostrar, es para ejecutar y que genere indicadores para podérselo mostrar a los diferentes stakeholders de la organización, los que giran alrededor de la organización, tanto internos como externos. Yo quiero darle las gracias a Carlos, quiero darle las gracias al mayor Walteros por esta invitación, a El Mundo Cambió, por darme este ratico de intercambio de conocimientos, de contarles mi concepto hacia dónde va, qué es lo que estamos viviendo, cómo deberíamos estar manejando las cosas, hacia dónde debemos repensar el tema de seguridad y llevarlo a una idea más de gestión del riesgo que temas de solamente vigilancia. Y que no solamente pensemos en los temas
de la gestión del riesgo, sino que hay dos temas que vienen enlazados, que es la crisis y la continuidad. Los invito a que, más que prepararse solo en seguridad, se preparen en estos tres temas, que finalmente son los que en las organizaciones hoy en día están, digamos, exigiéndose para poder administrar los riesgos de la organización. Carlos, muchas gracias a ti, gracias al mayor y gracias al Mundo Cambió por la invitación. No, Carlos, a ti muchísimas gracias. Excelente, como siempre, magistrales tus charlas. Mira que tenemos una pregunta aquí del Parque Empresarial de Chile. Bueno, más que una pregunta, la voy a leer tal cual nos dice. Nos dice, Gracias. las empresas en el mundo entero se han dedicado a realizar certificaciones por cumplir, llevar normatividades que se ajustan a una matriz integral, pero global, no ajustada a las necesidades de las De empresas. cada sector de la economía, de cada sector de la economía. ¿Qué hacer para corregir? Una tienda de retail no tiene los mismos riesgos en cada una de sus instalaciones. Exactamente, mira. Cuando hablamos de que una tienda de retail no tiene los mismos riesgos que otro modelo de negocio, yo trabajé durante mi vida profesional 12 años con el sector petrolero y trabajé en el sector rural, en campos petroleros y trabajé en el sector urbano también. Y cuando uno mira, por ejemplo, los dos escenarios, cuando uno mira un campo petrolero o una instalación petrolera, sea urbana o sea rural, uno se da cuenta que es una instalación cerrada al público. Tiene unos riesgos específicos y tuvimos y todavía tenemos situaciones para ciertas petroleras en Colombia donde son atacadas en sus temas de oleoducto por la guerrilla, a veces son bombardeadas, etcétera. Hay petroleras como Occidental de Colombia que maneja el oleoducto Caño Limón Coveñas y obviamente tiene muchísimos problemas con la guerrilla del ELN cuando vuelan oleoducto. Esto no viene solamente ahora, esto viene desde el año 1985 cuando la Mannesmann construyó el oleoducto. Pero los riesgos de una actividad petrolera son completamente diferentes a un almacén de cadena por una variable. Esto es una instalación cerrada y esto es una instalación abierta. Y esto está abierto al público. Y en la medida en que más público ingresa a un almacén de cadena, más riesgos tengo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un accidente o un fallecimiento de un almacén de cadena de un adulto que de un niño, por ejemplo. No es lo mismo la vulneración de derechos por parte del personal de seguridad privada hacia un hombre que sea una mujer o a un miembro de la comunidad LGBTI. Cada riesgo genera un impacto mayor, ¿sí? Y obviamente esto hace que en su momento tengamos que pensar los riesgos de manera diferente, ¿sí? Que en algún momento dado nosotros tengamos que, en una matriz de riesgo, tener que pensar que esos riesgos que anteriormente se tenían para el tema comercial del retail, antes, digamos, no se consideraban, hoy en día sí. ¿Por qué? Porque los clientes son más conocedores de sus derechos, ¿sí? Con respecto a las certificaciones, lo que hace una certificación es coger la ley, escoger todos los puntos de la ley. En este caso voy a hablar de la resolución 666, que es la que, digamos, es más fuerte y exigente en los temas de bioseguridad en este momento en Colombia, y es un tema para todo Colombia, no es una resolución solamente para Bogotá, es nacional. Y lo que estamos haciendo en las certificaciones es escoger las exigencias de ley, llevarlos a un checklist, ese checklist medirlo en unos indicadores, convertirlos en formato, ¿sí? Esos mismos formatos también convertirlos en KPI y decir, sí, check, usted cumple. Pero ojo, es que el tema no debería ser solamente por cumplir. El tema no debería ser solamente por cumplir una ley. Aquí entran temas de responsabilidad social empresarial. Aquí entran temas de respeto al cliente, ¿sí? El cumplimiento de la ley es fundamental en las operaciones comerciales, ¿sí? Es fundamental. Y lo hablo de las operaciones comerciales, yo lo hablo en cualquier sector de la economía, pero en el sector de las operaciones comerciales, ¿sí? Son fundamentales, ¿sí? Lo que funciona para un negocio no funciona para otro. Si ustedes ven atentados terroristas al oleoducto Caño Limón Coveña o Occidental de Colombia puede tener 30, 40 atentados en el año. ¿Cuántos atentados se dan en un almacén de cadena en el año? O en un centro comercial en un año, por ejemplo. Atentados, y definiendo atentado como la utilización de algún artefacto explosivo que pueda generar terrorismo, pueda generar heridos, etcétera, ¿sí? Entonces miren que los riesgos son diferentes. No sé si con esto logro responderle la respuesta, la pregunta, perdón, a la persona de Chile que nos preguntó. Sí, señor. Nos dice que... Dame un segundo, por favor. Chanco, dame un segundo que me embolate aquí con esto. Yo tengo la plataforma aquí y la voy leyendo. Ok, dice,
Sí, señor, muchísimas gracias. Una visión muy interesante y acertada de la nueva normalidad que estamos viviendo a nivel global. Bueno, vamos a darle el audio a las personas que tienen la manita levantada. Ruth Gualteros. Ruth. Muy buenas tardes, Buenas tardes, Ruth. doctor Carlos. Es para hacer pues dos cositas con referente, digamos, a lo de las pólizas. Es que en Colombia pues no se tiene la cultura de seguro, ¿cierto? Sí. Como decir en Estados Unidos que muchas veces los seguros hacen parte de la canasta familiar. Pero tengo dos preguntas. Primero, ¿cuál es el evento que más lo ha impactado y no lo esperaba en su carrera, que haya tenido más impacto? ¿Qué ha tenido más impacto? Bueno, dentro de mi carrera, en los temas de seguridad, yo pienso que una de las épocas más duras que me ha tocado vivir ha sido la época del narcoterrorismo en Colombia. Eh, en mi vivencia en Bogotá, entre el año 1988 y 1991, me tocó ver gran cantidad de acciones terroristas con carrobombas en Bogotá. Pero uno de los que más me impactó fue uno que colocaron en la calle 25 entre carrera novena y décima, donde quedaba un teatro que se llamaba Olimpia. Ya el teatro no existe, ¿sí? Y esto quedaba a escasas 2 cuadras, 3 cuadras de mi trabajo. Y cuando el carro detonó, llegamos al lugar y obviamente el tema es dantesco, llegar y ver gente muerta, pues si uno la tuviera que ver muerta, vaya y venga, pero encontrar pedazos es muy difícil. Y el segundo evento me tocó con la bomba del DAS. Me encontraba en esa época en mi servicio militar. eh, y a la hora que explotó la bomba, nosotros íbamos en un camión de la policía militar acá en Bogotá. Y tal sería el impacto de la onda explosiva, que el camión por la onda explosiva se volcó sobre la 30, con Avenida 19, ¿sí? Pues obviamente por ser miembros del ejército, fuimos tal vez de los primeros que llegamos a la zona y obviamente inicialmente usted no ve nada, porque el polvo, a nosotros nos caían del cielo máquinas de escribir, carpetas, papel, pero ese no era el problema es llegar y encontrarte con un escenario como el que deja una acción terrorista como esa, ¿sí? Y es el tema de los fallecidos, de los compañeros que salen a buscar sus amigos de trabajo y no los encuentran porque esa situación los borró literalmente del mapa. Tal vez eso ha sido lo más duro que me ha tocado en la vida y fue iniciando prácticamente mi vida en el tema de la seguridad. La segunda pregunta es, ¿algún evento de los que son más frecuentes y tienen menos impacto, o sea, impacto leve, ha superado económicamente algún evento que tiene menos frecuencia y mayor impacto en la parte económica? Sí, las demandas. Las demandas. Eh, nosotros, como organización comercial, estamos expuestos a ese tema, a las demandas. Son frecuentes, ¿sí? Pero digamos, son de mayor impacto, porque yo te doy un ejemplo. Si a mí en un almacén de cadena se me accidenta un cliente y se logra demostrar que el accidente es por negligencia del establecimiento comercial, ejemplo, un desnivel de baldosa donde una persona se tropieza, cae de bruces, se golpea la cara, pierde su dentadura frontal, digamos que la fractura en el maxilar superior, maxilar inferior, pierde su dentadura. Aquí no es solamente el tema de la reposición y la cirugía, aquí hay unos daños emergentes de la persona, hay un tema de lucro cesante de la persona, hay un montón de conceptos que hay que retribuirle al individuo, ¿sí? Entonces, a veces son frecuentes y de un impacto supremamente alto, ¿no? O sea, nosotros, yo, por ejemplo, particularmente he tenido que manejar situaciones de este tipo de accidentes donde las pretensiones de los clientes, cuando uno los escucha, perdóname la expresión, yo pienso que son fuera de cualquier tono financiero que uno se pueda imaginar. O sea, unas pretensiones realmente que son exageradas.
Pero cuando uno mira el tema, los accidentes en cualquier almacén de cadena, no voy a referirme solamente a la marca con la que yo trabajo, cualquier escenario de retail en Colombia tiene accidentes en un establecimiento comercial, son continuos, ¿sí? Pero realmente las organizaciones no miden el impacto que esto tiene en el tema de tener que pagarle a la persona afectada, ¿sí? Ay, muchas gracias. Muy amable por Con su, mucho gusto, Ruth. muy, muy buena la intervención, me gustó su charla, me encanta la parte de seguros, entonces por eso, Mire, yo les quería, yo no sé si ustedes están visualizando en pantalla el tema, espérenme un momentico, les voy a mostrar rápidamente. Esto es una matriz de riesgo, ¿sí? Eh, y les voy a mostrar rápidamente, esta es una matriz con la que yo y la organización trabaja, y aquí hablamos de afectación a la salud de las personas, ¿sí? Y aquí ustedes encuentran mala gestión por exigencias de COVID-19. Entonces uno dice, ¿hay afectación a la vida humana? Sí. Espérate un momentico. Creo que aquí el Excel otra vez me está tomando el pelo. Sí. ¿Puede haber algún tipo de sanción legal o penal? Sí, por incumplimiento de la ley. ¿Puede haber efectos reputacionales? Sí. ¿Puede haber pérdida económica? Claro, por demandas. ¿Sí? Y automáticamente la matriz te va diciendo cómo está tu riesgo. Entonces aquí tú calificas probabilidad de ocurrencia y si la ocurrencia es mayor, pues obviamente puede que pasemos de un riesgo a un riesgo medio, un riesgo crítico, ¿sí? Y aquí es donde tenemos que empezar a meter los controles que vamos a tener que utilizar y aquí es lo que llamamos riesgo inherente, ¿no? El riesgo inherente es aquel riesgo que tenemos calificado sin los controles para gestionar el riesgo, ¿sí? Entonces aquí empezamos a determinar los riesgos y tenemos que empezar a determinar si ese riesgo es manual, es semiautomático o automático. Si por ejemplo esto fuera un incendio, yo tendría que tener controles aquí, extintores, gabinetes, pero una cosa es extintores que es un medio manual y otra cosa si tuviera una red contra incendio que es automática. Y automáticamente la matriz empieza, digamos, a generar y analizar de una manera muy cuantitativa, de una manera muy matemática, el tema del riesgo para llegar a lo que finalmente llamamos nosotros dentro de la cadena el riesgo residual. Cuando calificamos estos controles, este tema crítico que yo señalo acá en pantalla, me debería bajar. Debería bajar a alto, debería bajar a medio, debería bajar a bajo. ¿Sí? Pero aquí es donde nosotros decimos, bueno, este riesgo residual es el riesgo que realmente estamos dispuestos a aceptar en la operación. ¿Por qué? Yo siempre he dicho que uno debe aceptar riesgos medios o bajos en riesgo residual. Riesgos altos no. Cuando en el riesgo residual todavía tenemos riesgo alto, los controles para mí, por Carlos Moreno, son insuficientes y hay que buscar otra manera. Pero tú que decías algo de los riesgos. En el último escalón de los controles deben de estar aseguramiento del riesgo. Y es llevar este riesgo a una compañía de seguros en una póliza todo riesgo o en, digamos, construir la póliza. ¿Sí? Para que en caso de que ese riesgo se materialice, a pesar de todos los controles, porque el hecho de que yo tenga controles no quiere decir, el hecho de que yo tenga controles para incendio no quiere decir que no va a haber un incendio. El incendio yo lo tengo que gestionar a través de la matriz de riesgo, ese riesgo de incendio, pero finalmente si el riesgo se materializa, yo tengo que tener asegurada la operación contra incendio. Entonces, para mí siempre la póliza de seguros es el último eslabón. De aquí para arriba, todos los controles que tú quieras colocar. Pero ojo, controles que sean reales, medibles, que generen indicadores, que yo pueda validar que realmente funcionen, que sean efectivos, que pueda determinar si son manuales semiautomáticos o automáticos, ¿sí? Que si es detectivo, preventivo o correctivo, si es permanente, si es periódico o es ocasional, y eso así mismo me va determinando el riesgo residual. No sé si tu respuesta queda sí, respondida. muchas gracias, sí, Bueno. gracias. Edgar Méndez. Edgar Méndez. Sí, aló, ¿me escucha, doctor? Sí, señor. Sí, sí, señor, te escucho, Edgar. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Pues mi pregunta es la siguiente. Yo trabajé un poquito en seguridad aérea, pues tengo conocimiento del tema de
de la seguridad aérea. Y pues ahí lo que su merced nos decía sobre las matrices de riesgo, ¿no? Digamos, uno manejaba una matriz pues como similar al tema de personal, de los técnicos, de los pilotos, Sí, el riesgo que se puede generar en una aeronave saliendo a determinadas horas, bueno, manejaba todo ese tema. Es muy importante, doctor, lo que usted nos decía en un momento, por ejemplo, el talento humano. Yo pienso que a pesar de todos los medios que se utilicen para minimizar el riesgo y para que de pronto el riesgo no se llegue a materializar, nosotros hacíamos mucho énfasis también, aparte de las herramientas que teníamos de capacitación del personal, ¿sí? sí. Que en ocasiones uno veía o miraba a los jefes que por no invertir, o sea, hacer una inversión de una capacitación para el personal, que obviamente va a minimizar algún riesgo que se pueda ocasionar más adelante. Entonces decían muchas veces, y en algunas ocasiones uno ve jefes o empresas que por no hacer una inversión para minimizar ciertos riesgos que puedan presentar, o sea, como por decirlo así, no gastar plata, entonces muchas veces no lo hacen. Entonces es muy importante también ese tema, doctor, y pues ahí respecto a lo que usted nos explicó, pues créame que a uno le queda muy en claro ciertas cosas que uno dice, bueno, cuando yo estaba laborando en ese tema, habían jefes que por no invertir, entonces ya cuando se materializa el riesgo y ocurren las cosas es cuando ya viene a pensar, uy, ¿por qué no se hizo la inversión? Entonces, pues quería de pronto, pues, tener en conocimiento eso y para que el doctor, pues, de pronto... Un estudio de compañías aseguradoras a nivel mundial dice que el tema de prevención, ¿sí? Es 7 veces más económica que el tema de la reacción, que la inversión. O sea, cuando yo invierto en prevención, es 7 veces más económico, ¿sí? Entonces, obviamente, yo creo que mis colegas, y quiero, Carlos, que responder una pregunta que acabo de ver en el chat de un gran amigo mío que está que está en Medellín. Quiero saludar a Rubén Darío Pachón, un gran amigo y colega mío, ¿sí? Él y yo hablamos mucho sobre el tema de la prevención, porque es que finalmente esa palabrita es la que a veces nos quita muchos dolores de cabeza. Pero también es claro que convencer a una organización de invertir en prevención no es tan fácil. Lo que pasa es que las organizaciones invierten en prevención cuando el gestor de riesgos o el director de riesgos sabe presentar realmente la problemática del riesgo, ¿sí? Y les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que el tema de la línea de tecnología, lo que es celulares, portátiles y todo esto, en los almacenes de cadena tiene muchísimo riesgo de sustracción, muchísimo riesgo de hurto. Y obviamente es lo que más se pueden robar dentro de un almacén de cadena. ¿Por qué? Porque tiene mucha salida en el mercado ilegal, ¿sí? No es lo mismo vender una camiseta que vender un celular, ¿sí? El celular de por sí es un artículo que hoy en día la gente lo compra sin importar la procedencia. Y alguien me decía, no, es que tenemos que colocar más cámaras, tenemos que colocar más vigilantes, porque esto nos va a reducir el hurto. Realmente, ¿cuánto nos va a reducir el hurto? Y es donde sabemos tener que presentar realmente la estrategia para reducir el riesgo del hurto en esa área, en esa línea o en esa familia de productos. Y resulta que a raíz de la pandemia, ¿sí? Y esto es claro, usted no puede llegar en una organización que está golpeada por el tema de la venta, llegar a una mesa de trabajo y decir, mira, es que necesito una inversión de 100 millones para cámaras, para deberes de grabación, y esto tiene que tener reconocimiento facial, porque no te lo van a aprobar. Yo pienso que antes de pedir inversiones, realmente que yo sé que a la larga no van a ser realmente la solución frente al hurto, hay que pensar en lo que llamamos nosotros los controles administrativos. ¿Sí? Y los controles administrativos son los que internamente podemos hacer nosotros sin generar mayor inversión, sino a través de controles, a través de capacitaciones, a través de mediciones de indicadores o de KPI, ¿sí? Y si ya vemos realmente que eso no nos está generando un resultado óptimo, no nos ayuda a bajar el tema del hurto, pues tendremos que empezar a mirar ya un poco más en el tema de la tecnología, ¿sí? Pero no podemos llegar a una mesa directiva o no podemos llegar donde un gerente comercial, poner sobre la mesa y decir, necesito 100 millones, porque realmente la primera pregunta que te va a decir, listo, yo voy a invertir 100 millones, ¿cuánto me vas a bajar el hurto con esos 100 millones?
cuál es el retorno de esa inversión de esos 100 millones en el tiempo, ¿sí? Porque cuando tú inviertas 100 millones y te siguen robando, creo que a ti te van a mirar de una manera muy diferente, ¿sí? Entonces te van a decir, esa no era la solución, pero ya invertimos 100 millones de pesos. Entonces hay que ser muy aterrizados a veces con estas propuestas, hay que ser muy aterrizados y muy realistas con lo que las organizaciones realmente están dispuestas a invertir, ¿sí? Porque hoy en día, como está la economía, es muy difícil que las organizaciones realmente hagan inversiones a gran escala. Y quiero cerrar el tema con la respuesta a mi gran amigo Rubén. Él me pregunta que cómo ve el panorama general de la economía nacional post-confinamiento y el impacto en el comercio. Yo pienso que es claro, nuestra sociedad es una sociedad de costumbres, pero en una sociedad donde confluyen tantas culturas, es muy difícil poner a todas las culturas a pensar de la misma manera. Aquí tenemos que ser claros, no podemos parar la economía por un tema de pandemia. La economía tiene que seguir porque si no a futuro la pandemia va a ser el hambre, ¿sí? La pandemia va a ser la delincuencia, la pandemia va a ser de otro tipo. Y aquí tenemos que empezar a generar lo que llamábamos hace unos años programas de autoprotección para ejecutivos. Aquí vamos a tener que generar programas de autoprotección para la familia, ¿sí? Donde vamos a tener que restringir desplazamientos, salir solamente por necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, regálenme por favor un minuto, me estoy quedando sin batería. Un momento, por favor. Dale, mientras tanto te voy leyendo aquí mensajes que te envían de Fran O'Connor desde Honduras. Te dice, excelente presentación del doctor Moreno, bonita matriz de riesgos que nos enseñó desde Honduras. Pedro Ángel, excelente presentación del doctor Carlos Moreno. Le agradezco por compartirnos su conocimiento. Y en más por aquí, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ya vuelve Carlos en un momento. Mientras Carlos vuelve, les recuerdo a todos, por favor, los certificados, las personas que cumplieron con las clases y llenaron el formulario, los certificados les van a llegar a su correo electrónico. Tuvimos presencia hoy de 17 países en las conexiones que hicimos con esta plataforma y con las demás plataformas que están afiliadas a nosotros. Carlos, te están felicitando mucho desde Honduras, México, España, de Chile. El Parque Empresarial de Chile dice que es una charla muy agradable, muy acertada a la nueva normalidad. Y por aquí tengo dos preguntas de Chile y tengo una pregunta de aquí de Colombia, Carlos. Nos dicen, esta pandemia, aparte de enseñarnos, nos trae lecciones que debemos aprender a soportar y a entender. Antes de entrar a la pandemia teníamos unas situaciones totalmente graves de protesta social en Chile. Una vez salgamos o empecemos la nueva normalidad, ¿cree usted que este tipo de protestas van a aumentar? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Mira, el que es vándalo y es delincuente siempre va a buscar una justificación, ¿sí? El que es saqueador va a buscar una justificación, ¿sí? Y este tipo de grupos inconformes están a la orden del día para materializar la justificación, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos, hay cosas que son bombas de tiempo, se va sumando, se van sumando, se van sumando muchísimas cosas que detonan, ¿sí? Y cuando detonan, yo siempre he dicho que detonan de manera muy fuerte. Yo pienso que lo próximo que venga en tema de alzamiento social tiene que ver mucho con desempleo derivado de todos estos temas de COVID, porque pues obviamente el desempleo ha subido muchísimo, pero no tengo estadísticas de Chile, me imagino que también tiene una problemática con el tema del desempleo. Y obviamente el desempleo trae ausencia de alimentación, ausencia de servicios, ausencia de elementos básicos en el hogar, etcétera, etcétera. Pero en todo eso, digamos, se va a sumar el que es vándalo y delincuente, se va a sumar el que tiene necesidades, se va a sumar la persona que tiene la cultura del facilismo de obtener todo de primera mano gratis, se van a sumar muchísimas cosas y esto va a hacer que sea un detonante en un futuro, ¿sí?
y pensar que no va a volver a suceder, yo pienso que lo estamos calculando mal en la matriz. Sé que hay organizaciones comerciales en Chile que están haciendo muchísimas inversiones frente al riesgo social por vandalismo, ¿sí? Que están haciendo muchísimas inversiones en temas de seguridad dura, que llamo yo, seguridad dura, la seguridad física, el tema de barreras, para prevenir que en un futuro, si se llega a materializar nuevamente este riesgo, las pérdidas no vayan a ser como sucedieron en ese alzamiento del mes de octubre del año pasado. Yo tuve la fortuna de estar en noviembre en Chile, que me invitaron a unos temas para que les diera algunas ideas allá, y realmente ver videos, visitar almacenes completamente destruidos, completamente vandalizados, completamente saqueados. Es triste, es triste. Pero este es el escenario con el que vamos a tener muy seguramente que convivir. Esto no va a suceder una vez. Si ustedes ven el tema del riesgo biológico y hablando concretamente del COVID, si nos devolvemos en el tiempo, el COVID tuvo de predecesores 3 enfermedades más, que fue la gripe porcina, el H1N1 y el SARS, ¿sí? O sea, nosotros ya teníamos alertas tempranas con los temas de riesgo biológico que muchas organizaciones no tuvimos en cuenta, ¿sí? Y nunca le medimos el impacto que eso podría ocurrir en la economía. O sea, eso va a volver a pasar, ¿sí? El problema es que estamos preparados para una nueva situación de esas. Un saludo grande para Oscar Vega, que te dice, y se va a sumar la política. Y se va a sumar la política. El tema político, en estos días estaba leyendo yo el mapa de riesgo político enviado por Marsh para el primer semestre del 2020, y pues no es tan alentador. El tema no es tan alentador. Yo estoy leyendo el documento y realmente no es tan alentador. El tema político en Sudamérica, con nuestros vecinos en Venezuela, con todos estos temas de la creciente ola de narcotráfico, el fortalecimiento de bandas, los nuevos carteles que están apareciendo, la penetración de carteles de México en Colombia, que están operando en Cauca, Chocó y toda la costa pacífica. Bueno, esto es un tema que en algún momento nos va a llevar nuevamente, mejor dicho, nos va a llevar a la era entre el 98 y el 2004, más o menos. Carlos, por aquí nos preguntan, ¿cuál es la mejor metodología para gestionar los riesgos en grandes superficies o centros comerciales? Miren, yo no les puedo hablar de cuál es la mejor herramienta o de las técnicas de medición, que puede ser espina de pescado, árbol de fallas, causa-efecto. Yo no les puedo decir cuál es la mejor, ¿sí? Yo en eso sería yo atrevido a decirles que esta es la mejor. No, no. Yo siempre digo que una organización tiene que ser muy consciente en medir el riesgo y tiene que definir sus herramientas. Pero lo mejor que tiene que hacer siempre cuando quiere entrar en estos modelos de gestión de riesgos es tener un aliado que le pueda mostrar cuál es la mejor forma de hacerlo, no cuál es la mejor metodología. ¿Sí? Eso es como los software de riesgos. Software de riesgos hay muchos y yo no puedo decir que este es mejor que el otro. ¿Sí? Lo que usted tiene que buscar en un software de riesgo es que esa aplicación o ese software sea la herramienta que usted está buscando para su organización. Y hay muchos en el mercado. Muchas compañías aseguradoras tienen software de riesgos muy robustos, muy buenos. Hay unos que son muy sencillos, fáciles de manejar. Hay otros que son muy, no digamos ladrillos, pero son muy robustos. Y hoy en día, con el tema que las cosas uno las tiene que hacer muy ágiles, cuando tú encuentras un tema que es muy robusto, por no decir pesado, pues realmente tú montas eso en tu computador, en tu celular, y lo conviertes en una aplicación más que la abres cuando quieres jugar, ¿sí? Entonces yo siempre he dicho, hay que buscar el modelo y la camisa adecuada a la medida de la organización. Y en ese aspecto yo tengo que decirles, lo mejor que ustedes pueden hacer cuando van a entrar en un modelo de gestión de riesgos en una organización es contratar un experto para que les diga cuál es el camino que se debe recorrer en ese tema. Fernando Rodríguez, ¿tiene el audio? Buenas noches, doctor Moreno. Muchísimas gracias. Fernando, buenas noches. ¿Cómo estás? Por su excelente exposición. Solo quería hacerle una preguntita a nivel de usted. Usted nos habló de los riesgos de cumplimiento operacional, físicos, tecnológicos, ambientales. Sí. Esa prevención de riesgo para usted, ¿cuál sería el orden de prioridades? Bueno, si tú me preguntas si voy a volver a mi presentación, ¿sí?
Aquí estoy en la presentación nuevamente. Yo pienso, Fernando, que el tema de cumplimiento, vamos, digamos, yo lo categorizaría así. El tema de cumplimiento, hoy se habla muchísimo de compliance, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tema de compliance recoge toda la normatividad, toda la parte legal que una organización, cualesquiera que ésta sea, debería estar ejecutando y dándole cumplimiento frente al gobierno y las instituciones de control. El no cumplimiento, por ejemplo, en tema de lavado de activos, o en el no cumplimiento en temas comerciales, puede llevarte a multas de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 millones de salarios mínimos, ¿sí? En una organización, ¿sí? Entonces, obviamente el impacto a nivel de multas y obviamente una multa, es que pagar la multa no es el problema es el problema que la multa lleva a temas de reputación y continuidad, ¿sí? Y en Colombia, por ejemplo, se han sancionado marcas con esos valores que el problema no es pagar la multa, el problema es recuperar la credibilidad del público, recuperar la credibilidad de la sociedad, porque cuando a una marca se le demuestra que está inmersa en temas de lavado de activos o de incumplimiento o de un montón de situaciones, la multa es lo de menos. Imagínate, por ejemplo, que una organización le comprueben que está inmersa en lavado de activos en menos de 24 horas, todos los bancos que tú tienes como aliados estratégicos en los temas financieros cortan relaciones contigo. Inmediatamente, ¿sí? Entonces imagínate el impacto que esto tiene en los temas no solamente de multa y de credibilidad. Ese sería mi primer riesgo realmente. Luego vendrían los tecnológicos, ¿sí? En estos días miraba yo que al día se daban más de 3.000 ataques cibernéticos a las organizaciones, ¿sí? Entonces distribuye usted 3.000 ataques cibernéticos en el número de minutos en el día para ver cada minuto de las organizaciones cuántos ataques han tenido, ¿sí? El tema de ciberseguridad es un tema que está cogiendo fuerza y ha cogido fuerza en los últimos 5 o 6 años de una manera muy vertiginosa, porque todo se está llevando al mundo digital, Fernando. Y en la medida que tú lleves al mundo digital todas tus operaciones, ya las estás trasladando del mundo físico al mundo digital, entonces los riesgos ya son otros, ¿sí? El tema de pérdida de información no es que te saquen una carpeta con documentos físicos, con papeles impresos, el tema es que te puedan vulnerar todo un sistema de seguridad en la red y logren sacarte toda la información financiera, por ejemplo, de la empresa. Y el tercero para mí sería el tema operacional, el cuarto el ambiente y el quinto los físicos. No sé si respondo a tu pregunta con eso, Fernando. Vale, Carlos, muchas gracias. Yo creo que vamos dando cierre, Carlos. Mira, por aquí nos dicen desde España, me hicieron trasnochar con la ponencia, excelente. ¿Hay alguna red social donde podamos tener información del señor Carlos Moreno? Yo estoy en LinkedIn, me pueden buscar en LinkedIn como Carlos Hernando Moreno. Creo que la foto me puede identificar plenamente, inmediatamente la ven, para que me contacten en esa red, por favor. Y nos queda una persona, Germán Antonio Áviles, por acá. ¿Tiene el audio, Germán? Germán. Por aquí vi que te estaba saludando Guillermo Valencia de Alcomprar. Excelente presentación como siempre, Carlos Moreno. Un saludo. Muchos saludos a Guillermo. Guillermo Zárate. Listo. No, creo que no activaron el audio, Carlos. Pues tenemos muchísimas preguntas, pero si las hacemos todas, nos quedamos aquí toda la noche. Bueno, Carlos, haz la última, escógela tú y procedemos, y yo creo que sí, porque pues obviamente también yo entiendo que tu evento tiene que tener un cierre. Muy buenas tardes. Ya, ahora sí. Buenas Guillermo, tardes, buenas Guillermo. tardes. Muy buenas tardes, don Carlos. Gracias, Habla con Guillermo. Guillermo Zárate, pues trabajo como gestor de prevención y pérdidas también en una de las tiendas de la competencia. Mi pregunta va centrada a lo siguiente. Como es bien sabido, pues el desempleo se ha acrecentado aquí en Colombia. Sí. Y también tenemos el problema, no hay problema, sino es más bien la situación de muchos ciudadanos extranjeros que pues ven en el hurto de mercancía como la solución para ellos poder sobrevivir. Entonces, en ese orden de ideas,
a raíz de que nuestros asociados de negocio, que son las empresas de seguridad, pues por el COVID, pues se ha tenido que mermar mucho el presupuesto para estas. Por tal motivo, entonces, la seguridad prácticamente recae en las personas directas de cada tienda. Se hacen planes de capacitación, pero no sé cuál podría ser la mejor estrategia para poder capacitar y poder disminuir ese hurto que, pues, como usted sabe, se ve pequeño, pero al transcurrir de los días, pues eso afecta totalmente los inventarios. Sí. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, gracias, Guillermo. Mira, es claro, y no solamente sucede con tu organización, pienso que todas las organizaciones comerciales, cuando analizan el tema del gasto, uno de los rubros más altos es el tema de la vigilancia. El tema de la empresa de vigilancia como aliado estratégico es claro, es una herramienta que te va a servir muchísimo en la medida que tú sepas explotar el recurso enfocado a lo que realmente tú quieres. ¿Por qué? Porque una empresa de vigilancia va a hacer lo que el cliente necesita que haga. Y si realmente el cliente no le está exigiendo a una empresa de vigilancia en capacitación, en protocolos escritos, en indicadores de gestión, en actividades, en manuales de funciones. Mira, el manual de funciones es fundamental. Ojo con esto, no es lo mismo un manual de consignas que un manual de funciones. ¿Sí? En el manual de funciones, yo, por ejemplo, si tengo un guarda en el área de electro, en una tienda por departamentos, ese manual de funciones está contenido absolutamente todas las acciones de prevención que el señor tiene que llevar a cabo y esas acciones tienen que ser medibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo pago por un puesto 12 horas, hora hombre, 12 horas hombre, ojo con esto. ¿Sí? Porque la gente, ese puesto es 12 horas, no, ese puesto es 12 horas hombre, y cuando yo empiezo a decir 12 horas hombre es porque yo quiero que en esas 12 horas ese hombre me produzca resultados, ¿sí? ¿Qué resultados son los que yo quiero? ¿Sí? Un programa de prevención de pérdidas para la prevención del hurto, ¿sí? Que contenga funciones enfocadas al control de vitrinas, a control de sistemas electrónicos para el aseguramiento de la mercancía, a control de sistemas de alarma, a controles de inventario. Le delego inventarios, por ejemplo, al guarda para que me esté haciendo conteos periódicamente sobre las mercancías que más se pierden, porque es que el tema, por ejemplo, decirle a un guarda, usted me tiene que hacer inventario de todo electro. Y yo pienso que el guarda termina el turno y no ha terminado el inventario. Y aquí es donde trabajamos el famoso 80-20. Yo tengo que estar enfocado sobre el 20% del problema, no sobre el 80% solucionado, sino sobre el 20%. Entonces, cuando yo llevo un inventario adecuado, yo tengo que ser claro en cuáles son las líneas de productos o las familias de productos que más se pierden, y sobre esas familias de productos es que más debo yo enfocar esas 12 horas de trabajo. Pero la función del guarda no es la única. Aquí hay que involucrar las marcas de promotores, hay que involucrar a los empleados, porque bajo la situación actual no te van a dar más vigilantes, te lo puedo garantizar, no te van a dar más vigilantes. Un puesto de vigilancia 12 horas diurna te vale 3.700.000 algo, 3.800.000, ¿sí? Entonces eso, si no está dando resultados, te lo van a quitar, entonces vas a tener que trabajar con uno solo. En estas semanas estuve yo laborando con la empresa de vigilancia y seguridad privada que tenemos nosotros, y obviamente les plantea el ejemplo de las inversiones. Nosotros antes de ir a pedir inversiones dijimos, bueno, tenemos esta problemática en electro porque ya en una tienda X nos robaron un computador y un celular. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a armar medidas de prevención. Y cuando tú haces una mesa de trabajo con lluvia de ideas de todos los involucrados, el jefe de prevención de pérdidas del establecimiento comercial, los auxiliares, la empresa de seguridad, el coordinador de seguridad y prevención de pérdidas, el analista de inventario, y todos empiezan a generar ideas, logramos sacar un checklist de 23 acciones de prevención sin contratar más guardas y sin generar gasto de tecnología. ¿Sí? 23 acciones de prevención. Entonces las sometimos a una mesa de trabajo y dijimos, mire, de esas 23, estas 17 son realmente efectivas, porque el tema no es tener por tener controles, lo que yo les decía en la matriz de riesgo. El control hay que medirlo para saber si es eficiente. ¿Por qué? Porque cuando un control lo ejecutas, pero no es eficiente, estás gastando horas, hombre, estás gastando papel, estás gastando tiempo, ¿sí? En un control que no te va a arrojar el resultado que tú buscas, que es reducir el riesgo. No sé si con eso te respondo, Gabriel. Sí, claro, Carlos, muchísimas gracias, Carlos, por
por esa excelente charla, por tu participación. Siempre será para Carlos, mí. muchas gracias a ti por la invitación, como siempre. Como siempre te he dicho, pues estoy presto a colaborarte y a compartir experiencias, que es lo que realmente ayuda a formar, porque lo que he compartido con muchos colegas, hay escenarios que uno tiene que afrontar en el día a día del trabajo que realmente en el ámbito académico no se van a aprender y compartir estas experiencias y decirles, contarles experiencias, situaciones, es lo que realmente enriquece más a los colegas y a los profesionales. Carlos, no, excelente. Siempre será un orgullo para mí contar con tu experiencia, con tu conocimiento. Te cuento que hoy de todas las charlas fue el que más aforo tuvimos, porque hoy tuvimos unas conexiones adicionales que no. Tuvimos 9.300 espectadores Qué en bien, 16 países. qué bien, qué bien. Muchísimas gracias, Carlos, Saludos a por... esos 16 países, ¿no? Muchos Sí, saludos desde Colombia a esos 16 países. aquí nos han saludado algunos y aquí por los chats internos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, España, Argentina, Venezuela, Ecuador, Chile, República Dominicana, las Islas Canarias, bueno, entre otros. Muchísimas gracias, Carlos. Dios los bendiga a todos. Carlos, ¿me puedes dar un Señor, minuto? claro, claro Sí, que un sí. minuto, por favor. Espérate un minuto. Espérate un momento, por favor. Quiero compartirles... no pude. Espérame un minuto, por favor. Como dicen, no me vaya a colgar, señorita, como dicen. Si quieres, No me- mientras tú vas organizando tranquilo, yo voy dándoles a ellos los mensajes. Hoy ya esta es la última charla del primer encuentro mundial de líderes en prevención, seguridad y riesgos. Sí, Entonces, si quieres, mientras tú vas organizando ahí, yo quiero darle el agradecimiento al Parque Empresarial Escuadrón de Chile por unirse con nosotros. Sí, Marta Totino en Argentina, por unirse con nosotros en esta última charla. A las personas que deseen el certificado, nosotros durante las clases compartimos el link. Nos toca así y nos tocó así porque son demasiadas personas. Fueron varias charlas y pues hay muchas que no entran. Entonces lo que hacen es que se comparten el link para recibir el certificado. Entonces nosotros lo que hacemos es que cruzamos con la asistencia de la plataforma más los que están inscritos y por correo electrónico les llegará el certificado. Recuerden que esto no tiene ningún costo. Si alguien les dice a ustedes que deben pagar por el certificado o que le consignen o que vale tanto, no, esto no tiene ningún tipo de costos. Síganos por favor en el canal de YouTube, ahí van a tener toda nuestra información, todas estas charlas quedan montadas y vamos a seguir haciendo este tipo de eventos para ustedes sin costo. ¿Qué más les cuento? A nuestro amigo Fran O'Connor desde Honduras, un saludo muy especial al señor Baleiro, al señor mayor Martínez en Argentina, bueno, todas las personas que se han conectado con nosotros. Fran, ¿tú quieres hablar mientras Carlos monta lo que nos va a decir? Te doy el audio, Fran. Carlos, no pude compartir la pantalla, pero para las personas que estaban preguntando por la forma de contactarme, aparezco como Carlos Hernando Moreno en la red LinkedIn para que aquellas personas pues, que deseen hacer contacto conmigo, con mucho gusto estoy presto a aceptarlos. Fran, ¿tienes el audio? Sí, ¿me escuchan? Sí, señor. Muy bueno, muy buenas tardes o muy buenas noches. Yo solo quiero agradecerte pues, a los panelistas, ¿verdad?, por compartir sus conocimientos y esas presentaciones, excelentes presentaciones que nos han brindado. Igual agradecerte a ti, Carlos, y a Julio, ¿verdad?, por este pues, seminario que han brindado. Excelente, los felicito y esperamos que haya muchos más, ¿verdad? Claro que sí, señor. Gracias a ustedes, gracias al pueblo hondureño y a todos los que están conectados con nosotros desde Honduras y por estar con nosotros y por acompañarnos. Bueno,
Yo creo que así damos por terminado ya este primer encuentro mundial de líderes de seguridad, prevención y riesgos. Una masiva participación, unas ponencias excelentes, unos panelistas muy buenos y pues todos los días buscamos trabajar para subir el nivel. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Twitter. En todos nos encuentran como Seminarios Web El Mundo Cambió. Carlos, Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Carlos, lo mismo para ti, para todos los participantes. Un saludo desde Bogotá, Colombia, y cualquier cosa los espero por la red social que les dije. Un gran abrazo. Un abrazo enorme, Carlos. Dios te bendiga. Que estés muy bien. Bueno, pues, feliz noche para todos.